Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, en esta serie de verdades bíblicas, vamos a ver un tema maravilloso, un tema pero rico espiritualmente, un tema que debería ser constantemente estudiado por cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de los dones que reparte el Espíritu Santo. Por tal motivo, esta serie será de 3 partes aproximadamente, de 3 miércoles continuos. Y hoy vamos a ver la primera parte entonces. Primera carta a los Corintios en el capítulo 12 y en el versículo 1, donde dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así dice lo que acabamos de leer. Perfecto. Quisiera hacer una aclaración bien importante, que para analizar estas 3 partes que vamos a tener en estos días, quisiera que sepan ustedes que hemos ocupado las reglas de interpretación bíblicas, o sea, las reglas de la hermenéutica. Las reglas de la hermenéutica dice que debemos de tomar la Biblia cuando la estamos estudiando literalmente, gramaticalmente, históricamente y comparativamente. Hacer las comparaciones de todo. Bien, entonces, gramaticalmente, aquí dice, no, es un verbo, negar. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, si ustedes ya entendemos, ya literalmente estamos leyendo que vamos a hablar acerca de los dones espirituales. ¿Y cuáles son los dones espirituales? Los del Espíritu Santo. Esos son los dones espirituales. Los dones de por sí se conocen como regalo a aplicaciones del Espíritu Santo en el creyente. Fíjense bien, aquí no estamos tratando a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, sino que al Espíritu Santo. Entonces, Él es el que da los dones a los creyentes. Entonces dice que el apóstol Pablo les está diciendo a los de la iglesia de Corinto que quisiera que ustedes no dejaran de saber. Es necesario que ustedes sepan acerca de los dones espirituales, o sea, los dones que pertenecen dar el Espíritu Santo. A Él le pertenecen dar. Esa es la función del Espíritu Santo. También son cualidades o características espirituales, o que están estas bajo el control del Espíritu Santo, no de las personas. Entonces, hermanos míos, hay que tener muchísimo cuidado en quererse abrogar el derecho de decir nosotros, a esta iglesia tal, nosotros sí tenemos el Espíritu Santo. Aquella iglesia no lo tiene. ¿Por qué? Porque ella no hace esto y lo otro y aquello y más aquello y lo otro. No hace igual que nosotros. Tampoco aquella lo tiene, porque no hace esto y lo otro, no hay manifestaciones así. No, Señor. No. Las manifestaciones del Espíritu Santo, o sea, los dones, los da el Espíritu Santo y los da a quien Él quiere. No porque yo pertenezco a esta iglesia, nosotros sí tenemos los dones. No es cierto, porque ya va a ver
va a ver qué don tiene cada uno en la iglesia y por qué lo tiene. Y si no lo tiene, pues el Espíritu Santo no se lo ha dado. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos más de un don, todos los creyentes que han nacido de nuevo. Cuidado entonces. También los dones espirituales son capacidades divinas para el ministerio que el Espíritu Santo da en alguna medida a los creyentes que han nacido de nuevo y que deben de estar estas acciones del Espíritu Santo bajo el control del Espíritu y deben de ser usados para edificación de la iglesia para la gloria de Cristo. Para eso deben ser los dones, no para vanagloriarse ni la persona ni tampoco la iglesia o la congregación, en donde entiéndase pues si es que esos dones se manifiestan, y si se manifiestan tienen que ser manifestados en orden. Una persona, esta, la otra, aquella, no. Cada uno dentro de la iglesia tiene distintos actuaciones que da el Espíritu Santo. Entonces bien, si nos vamos entendiendo, tenga cuidado, y hay que tener cuidado, que deben de distinguirse los dones del Espíritu Santo con algunas manifestaciones que no son del Espíritu Santo, pero que la gente se las atribuye y dice que son del Espíritu Santo, y no son así. Hay cosas que se ven un tanto fuera del orden común en las iglesias, y esas son desordenadas, y el Espíritu Santo es un Dios de orden, no de desorden. No es de cosas repetitivas y absurdas, sino que las del Espíritu Santo son perfectas. ¿Y para qué son? Para edificación de la iglesia, no para entretenimiento de la iglesia. No lo son, ni tampoco son para aquellos que se dicen nosotros tenemos el Espíritu Santo, aquellos no lo tienen. Pues fíjense, hermanos míos, santos y queridos, que el Espíritu Santo es un regalo de Dios cuando lo reconocemos como Señor y Salvador. Solo permita que yo le lea Efesios en el capítulo 1 y le leeré el versículo 13 y 14. Ahí está bien fácil. Mire lo que dice, lo que sucede cuando Cristo entra en nosotros, cuando Dios nos regala la salvación. Dice Efesios 1, 13 y 14, va a salir arriba. En él también vosotros, habiendo oído la verdad, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o sea, ya está otorgada la salvación, o sea, cuando Dios le dio la salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio de Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vaya, ahí está. El evangelio de Jesucristo fue revelado por Dios cuando lo oyó. Mire, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y habiendo creído, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios para la salvación. Entonces, cuando usted, aquí hay una frase bien común en El Salvador, decimos, aceptó a Cristo. Está bien, yo acepté a Cristo. Está bien, mantengámosla así si usted quiere. Pero, por ejemplo, yo no acepté a Cristo. Dios me aceptó a mí por medio de Jesucristo. Porque yo andaba en el mundo.
sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero yo no, porque hay gente que dice, mañana lo voy a recibir, hoy no. Cuidado, no es del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia de él. Entonces tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de ustedes. Ese día nacimos de nuevo y ese día fuimos sellados con el Espíritu Santo. Bien, vamos pues al tema que nos ocupaba en en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, y estábamos en el versículo 1. Vamos pues a leer el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, sabéis que cuando eras paganos, quiere decir en esta traducción de primera carta a los Corintios, dice se os llevaba. O sea, cuando éramos paganos, cuando no éramos creyentes, cuando no habíamos nacido de nuevo, éramos llevados por las doctrinas que nos decían aquí en esa tal iglesia tradicional y todo eso, o cualquier secta de esas medio tremendas que hay hoy en día. Pero un día Dios permitió que oyéramos el Evangelio que fue para nuestra salvación. Ese día recibimos el Espíritu Santo. Entonces pues dice en el versículo 3, por tanto, esa es una orden categórica, una aseveración. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, ahí está, mire, cuidado, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. A ver, hagamos la completa búsqueda, exégesis se dice en teología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Por tanto, es una instrucción que se debe de hacer. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice, que nadie que tenga el Espíritu Santo, pues, dice, llame anatema a Jesús. Y la palabra anatema, esa es la palabra terrible, man. Esa es una frase de condenación. Normalmente esta palabra anatema era casi una maldición, pues. O sea, nadie puede llamar maldito a Jesús. Cuidado. Qué feo, hasta a mí me cuesta hoy decirlo así, pero hay que traducirlo lo mejor posible. Entonces a Cristo no se le puede ofender, a Cristo no se le puede decir incluso esos chistes tan horribles que se oyen a veces en la televisión, en esos programas de esos comediantes famosos, en donde vituperan y ponen el nombre de Cristo terrible, hermano. No, hasta yo cuando he visto eso, yo inmediatamente cambio de canal o ya lo apago ya. Me siento mal que un inconverso esté diciendo eso, mucho menos, como dice aquí, alguien que tenga el Espíritu Santo puede hablar mal de Jesús. Y dice también, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, morador, que ha sido sellado por Dios. Acabo de leer Efesios 1:13, en donde dice que el cristiano, el nacido de nuevo, que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es sellado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, alguien que viva el Espíritu Santo morador en él, ni siquiera permite que se digan cosas horribles de Jesús, como los hay en el mundo. Bien, entonces viene el versículo 4, donde dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es el que los da. Bien, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos dones que da el Espíritu Santo, pero el Espíritu es el mismo. Dones, volvemos otra vez.
Ahorita lo que vamos a leer son las categorías de los dones espirituales. Ojo, no corresponden a talentos o habilidades o inclinaciones naturales de los creyentes. Por ejemplo, dicen alguien, hay un buen pianista, pues un buen tocador de violín, violinista. Ahí dice que qué don el que tiene ese muchacho, esa señora, ese caballero. No, esos son talentos, capacidades humanas, pero no es don. En cuanto a los dones espirituales, pues, no es un don. Y entonces, son habilidades, toca muy bien el violín, qué maravilla, o toca el piano maravillosamente, sí. O son inclinaciones naturales, el cantar y todo eso. Y los no creyentes, esos son los que tienen esas talentos, igual que nosotros los cristianos, podemos cantar muy bien, podemos tocar piano y violín, ¿por qué no? Pero esos no son dones, ni espirituales mucho menos. Aquí lo que vamos a ver se trata de dones impartidos por el Espíritu Santo. Repito y lo diré todos estos 3 eventos, 3 partes que vamos a ver en este mes. Dice, los dones impartidos por el Espíritu Santo son impartidos de forma soberana, o sea, por Él, y sobrenatural sobre los creyentes nacidos de nuevo. Sobre un creyente nacido de nuevo, sobre un creyente que vive en él el Espíritu Santo, a ese sí el Espíritu Santo lo usa, pues vaya, como decimos por acá. Déjeme citarle el versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para saberlos utilizar. Voy a citar siempre 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, ahí está, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Desde ya entendámonos que si aquella hermana o aquel hermano tiene este don o tiene este otro don o tiene esto o lo otro, eso no es de él, o porque lee más la Biblia, o porque canta así, o porque se mueve así, no. Si lo tiene, es porque el Espíritu Santo se lo ha dado, no porque lo ha adquirido. Y repito, hermano, ninguna iglesia, nadie, ni ninguna persona, ningún creyente, se puede atribuir que yo sí tengo el Espíritu Santo, aquellos no lo tienen, aquellos no lo tienen, aquellos no lo tienen, aquellos no lo tienen. Porque aquellos no hacen como yo hago, aquellos no hacen como nosotros hacemos, aquellos no hacen nada, no. Cuidado, los dones del Espíritu Santo Él los da y se manifiesta en el creyente. Y no todos los creyentes tienen el mismo don. No todos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aquí está diciendo que Él lo reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Y vamos a leer el versículo 5 donde dice, y hay diversidad de ministerios. Ojo, acabamos de hablar de dones, hoy vamos a hablar de ministerios. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Acabamos de hablar de dones en el 4. Hoy estamos hablando en el versículo 5 de ministerios. Y miren el versículo 6. Y hay, dice, diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces, ya ve usted que los dones del Espíritu Santo, Él los reparte. Y también los dones del Espíritu Santo están clasificados. Fíjese bien cómo los dones, los dones del Espíritu Santo están clasificados así: dones, operaciones y también ministerios. Muy bien. Tema
para la siguiente parte, que es la parte número 2, en donde vamos a describir, según la Biblia, cuáles son los dones, cuáles son los ministerios, cuáles son las operaciones que da el Espíritu Santo. Y eso lo veremos en el próximo miércoles, en la serie Verdades Bíblicas. Y hoy estamos viendo el tema, los dones que reparte el Espíritu Santo. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.